Vale, perdonen, que la voy a repetir para decirlo bien y luego lo dejamos de blooper. Vale. Lee la última frase. ¿Pero qué hacemos? ¿Lo vuelvo a grabar, Rubén? Hay que editar eso. Es Virgo. Es Virgo. Estoy loca. Ok, vale. Doble Clic, un podcast de BBVA con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Abrimos micros para empezar un nuevo episodio. Esto es Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Yo les hablo desde Ciudad de México. Eider hoy nos ayudará con todas las referencias y nos toca a Xavi y a mí llevar la conversación. Xavi está en Madrid. Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola Fa, ¿qué tal? Pues muy bien por Madrid. He aceptado ya por fin el cambio de estación y eso que me ha costado, porque me resistía el cambio de armario al frío, a sacar la funda nórdica, pero bueno, ya, check, hecho. Y me he hecho un nuevo tatu. Después de escuchar a Isam Diab, filólogo computacional, en el último episodio de Doble Clic, me ha animado, así que vamos, súper contento. ¿Qué tal tú por Ciudad de México? No me aguanto las ganas de preguntarte de qué va este tatuaje. Pero no te lo diré, te lo digo luego después. Te doy alguna pista. Vale. Bueno, de este lado, bien. La verdad que muy contenta y por muchas cosas que han estado pasando en Ciudad de México. Hay buenos eventos, fue fin de semana bastante movido, pero sobre todo contenta por nuestro invitado. Y es que tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de años en Off México y me alegra que después de cuadrar un poco las agendas hayamos logrado coincidir. Y bueno, para los que no lo sepan, Off es un festival donde creativos comparten sus experiencias, es decir, cuentan historias. Y entendí por qué Héctor es la mente creativa detrás de este evento. Personalmente yo encuentro muy retador a nivel técnico, si así se le puede decir, contar historias, y también un poco intimidante este tema de subirte en un escenario, plantarte a contar algo, más si es algo vulnerable. Sí, sobre todo intimidante, ¿eh? Claro, sí. A mí sí tengo esta cosa de que el público me causa cierto pánico escénico. Entonces, bueno, creo que habrá mucho donde tirar el día de hoy. Totalmente. Yo he tenido una pesadilla esta noche y es que me subí al escenario, que tengo una compañía de teatro con amigos, y me quedaba en blanco. Y de hecho es algo recurrente, ¿eh? Cuando estamos a punto de estrenar, muchas veces sueño eso, que me quedo en blanco y lo paso, pero fatal. Pero bueno, es un sueño. Pues eso, Xavi, que con este interés en el tema bastante claro, es hora de presentar a nuestro invitado. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con una persona que no vamos a definir, pues él mismo, como yo, no es fan de las etiquetas, pero sí diré que juega con diversos sombreros: diseñador gráfico, storyteller, director creativo y otros muchos que ya nos irá presentando él mismo. Estoy hablando de Héctor Ayuso, quien, por cierto, y para tradición del podcast, mencionaremos que es Virgo. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo vas? Pues muy bien, aquí en Barcelona. Sí, que hoy estamos desde 3 puntos diferentes grabando el podcast. Pues para ir comenzando la conversación, Héctor, queríamos un poquito que nos contaras cómo se ve un día en la vida de Héctor Ayuso. Yo creo que un día más o menos regular es levantarme muy temprano, porque soy una persona que duerme entre 2 y 3 horas al día máximo. ¿Cómo? ¿En serio? Es un tema un poco... genera un poco todavía de controversia, tanto entre amigos como especialmente con los doctores. Cuando voy a hacerme una revisión, siempre genera algún conflicto. Empezamos fuerte, Héctor. ¿Cuántos cafés llevas? No tomo café. ¡Ostras! No entiendo nada. Además, de hecho, la cafeína me sienta fatal, así que no puedo tomar café. La verdad es que siempre he sido así. Dicen que mi abuelo era igual que yo. Entonces, no puedo dormir más de 3 horas. Si duermo más, generalmente me siento mal o me duele la cabeza, o de hecho me levanto mucho más cansado. Entonces me suelo levantar a las 2 de la madrugada, me pongo a trabajar, son mis horas más productivas, con muchísima diferencia. Yo creo que la mayoría de mi trabajo lo hago a esas horas, y generalmente sobre las 7 de la mañana salgo a entrenar, ya sea a correr o salir con la bicicleta, y luego vuelvo, desayuno un poco y ya me pongo pues con lo que tenga ese día, o con lo que tenga planeado, con las llamadas o con lo que tenga de pendiente. Y el resto del día, pues normalmente o me relajo, me pongo a escuchar música, que son las cosas que suelo utilizar para inspirarme o para pensar en ideas o en lo que sea. Pero más o menos así es mi día. Y ya la tarde-noche es momento de cine o televisión o lo que toque ese día.
Además de cine, ¿estás viendo algo en particular ahora mismo, Héctor? O sea, ¿estás como enganchado con alguna serie o alguna otra cosa? Acabo de terminar una serie, de hecho, yo creo que mexicana, que se estrenaron en Disney, que se llama La Máquina, y me encantó. Me encantó, además, es con Gael y con Diego Luna, que los amo a los dos, y además cuando se juntan son un cóctel explosivo. Me la consumí en un día. Yo no la he visto, pero justo ayer estaba leyendo una revista de ambos y ellos son amigos desde que eran muy jóvenes y justo decían que aunque han tratado de dejar de ser amigos, en algunas ocasiones ya no podrían. Entonces, sí, hay mucha intimidad y la veré seguro. Pues mencionábamos al inicio, dando la bienvenida a justo Héctor, que tienes muchos sombreros, ¿no? Has estado involucrado en muchos proyectos, eres una persona creativa, para quien visite tu sitio también podrá ver ahí un poco de cómo cuentas historias a través de una cámara. Entonces, para conocerte quizás todavía un poco mejor, cuéntanos un poco de ti. Justo hablabas ahorita del cine, sé que eso estudiaste, Héctor. Un poco cómo ha sido esa evolución artística. Súper resumido, yo salgo de un pueblito de Valencia en el que estuve hasta los 18 años más o menos, en un entorno familiar pues bastante, digamos, cerrado, donde pues hay muy poca perspectiva de, digamos, de futuro. Ya desde pequeño lo tenía todo como marcado. Mi familia tenía el supermercado del pueblo, entonces ya me veía ya pues dedicado al supermercado seguramente el resto de mis días. Y de repente mi hermano mayor tiene 5 años más que yo, ya era aficionado al cine y la música, y yo con esos años que nos llevábamos de diferencia empecé a absorber todo lo que él consumía y todo lo que él escuchaba. Y sobre todo recuerdo mucho ver una cosa que en su momento en televisión española se llamaba Cine de Medianoche, que era una película que se hacía a las 12 de la noche, los fines de semana, y que era la única en toda la programación que era en versión original. Y yo veía todas esas películas con mi hermano y me aficioné muy rápido al cine. Recuerdo ver películas que no tenía edad para verlas, pero bueno, ahí estaba yo sentado con él, viendo cosas que no entendía, y de ahí surgió un poco la obsesión por el cine. Me enamoré muy rápido de Woody Allen y sus primeras películas, y compraba muchas revistas también sobre cine. Y un día vi un anuncio de una escuela de cine en Barcelona. Yo ni siquiera me había imaginado, o sea, me había pasado por la cabeza que era algo que se pudiera estudiar, y decidí romper con todo y dejar todo, dejar la familia, dejar la terapia, dejar los amigos, dejar incluso la escuela, y me fui a Barcelona con 18 años a estudiar cine, y estuve unos 3 años más o menos en la escuela. Descubrí rápidamente, uno, que el cine era una carrera bastante complicada de la que vivir, y dos, que me encantaba el cine, me sigue apasionando el cine, creo que sigue siendo lo que más me apasiona de todo, pero no soy buen realizador, que era mi aspiración. Pero me encanta el lenguaje, me encanta la narrativa, me encanta el análisis, y eso es lo que he seguido haciendo todos estos años. Pero acabé dedicándome al diseño. Empezó como una broma, comprando un ordenador para editar vídeo, y de ahí aprendí a diseñar páginas web y a programar páginas web. Aprendí todo solito hasta que un día se me ocurrió la idea de Love, y ahí empezó todo. Héctor, y además de Love, del cine, ¿qué estás haciendo al día de hoy? ¿En qué proyectos estás involucrado? Sabemos que quizás hoy no roba tanto de tu tiempo, ahorita platicamos de eso. ¿En qué estás metido hoy en día? Hace 6 meses que yo decidí dejar el Love y dedicarme a otras cosas, porque tenía muchísimas inquietudes y tenía muchas ganas de explorar nuevas fórmulas de hacer cosas, y sobre todo enfrentarme a retos nuevos, que es lo que más me apasiona. Es algo que realmente necesito en mi día a día, enfrentarme a las cosas que más miedo me dan. A mí el miedo es probablemente la herramienta de mayor inspiración que puedo encontrar. Entonces, ahora mismo tengo varios proyectos en marcha, sobre todo un nuevo evento que se va a llamar Paradiso, que se va a hacer el año que viene, en marzo del año que viene, en Mérida, en México. Y estoy trabajando en algunos otros proyectos, como una serie de televisión, el piloto para una serie de televisión. Estoy trabajando en una plataforma, en una comunidad online de creación, y estoy escribiendo un libro sobre Héctor Ayuso. ¿Quién es Héctor Ayuso? Héctor, me interesa mucho, hablabas del miedo y del reto como motores de crecimiento. ¿Es miedo a algo en concreto? ¿Es miedo a quedarse oxidado, a no tener trabajo, a aburrirse?
yo no diría que es un miedo concreto. Aquí voy a entrar en un tema, pero voy a entrar solo, digamos, superficialmente, porque quizá no es el contexto, pero crecí en una familia bastante disfuncional en la que teníamos un padre maltratador y yo y mis hermanos y mi madre, digamos que pasamos por unos años bastante complicados y en ese proceso yo recuerdo muchos años en los que pasé mucho miedo y era un miedo no a nada en concreto, sino simplemente era un miedo constante con el que vivía todos los días. Y creo que ese miedo fue el que provocó, podía haber provocado muchas otras cosas, algunas quizá fatales, pero en mi caso provocó que yo descubriera la creatividad. O sea, ese miedo a mí me hizo imaginar, me hizo proyectarme a mí mismo en situaciones que me hacían sentir bien y de alguna manera explotó mi manera de funcionar y cómo funcionan las ideas en mi cabeza y me ayudó muchísimo a crecer y a salir de esa situación y encontrar mi camino para llegar hasta aquí y eso lo he mantenido todos estos años. Entonces, cuando hablo de miedo, hablo de tener esa sensación de vértigo cuando te enfrentas a algo que es desconocido y que simplemente no sabes, intuyes, tienes esa como sensación de que vas por el buen camino porque ves las cosas y has aprendido a ver lo que quieres y a conseguir lo que persigues, pero esa sensación de vértigo es la que me ayuda a encontrar nuevos proyectos, a encontrar nuevas ideas y sobre todo a hacerlas realidad. Gracias por compartirlo, Héctor. Me parece súper bonito escucharlo desde tu punto de vista. Hablando de creatividad, ¿cómo definirías que es tu aproximación a esa creatividad? ¿Cómo es tu proceso creativo? Yo me inspiro por cualquier cosa en mi día a día, como he explicado un poco antes. Mis días son bastante simples en el sentido de que más o menos suelo hacer las mismas cosas cada día, pero esas pequeñas acciones que voy haciendo durante el día, el hecho de que tenga la fortuna de aprovechar tantas horas del día, prácticamente 20 horas diarias en las que estoy activo, me ayuda muchísimo, pero cosas tan sencillas como salir con mi bici, simplemente dar un paseo por Barcelona con los auriculares y hacerme una playlist específica porque me apetece pensar sobre algo concreto, entonces me diseño las playlists específicamente para según qué cosas, o simplemente quedarme mirando uno de mis cuadros de mi colección que tengo en casa. Puede ser cualquier cosa o incluso cocinar. Me encanta cocinar y inspirarme mientras hago algo en la cocina. Puede ser un momento en el que se me ocurran cosas, pero generalmente, y como he dicho antes, las horas entre que me levanto de madrugada hasta que me voy con la bicicleta probablemente son las más productivas. Y a lo mejor simplemente estoy tumbando en el sofá con mi gatito, escuchando música, pero son muy productivas. Esto a mí me hace pensar en algo que conversaba con una amiga el otro día, que pensar es un privilegio y que en una sociedad que estaba continuamente ocupada tenemos poco tiempo para pensar y contemplar. Y yo me doy cuenta de eso, ¿no? O sea, yo vivo casi todo el día en el ordenador, de verdad, en horarios muy largos, y entonces cuando tengo la oportunidad como de pararme un poquito, que puede ser incluso solo subir a mi terraza a ver el cielo y pensar, o sea, como abrir mi scope mental y contemplar, creo que esa palabra me gusta mucho, se usa mucho también en el budismo, me encuentro creativa, pero eso no me pasa en la rutina como de estar siempre ocupada. Entonces me resuena mucho esto que dice Héctor de al yo también dormir tan poco, que de verdad eso a mí me quiebra la cabeza porque yo si no duermo no funciono, pero bueno, lo admiro, pues tienes muchas horas, ¿no? Como para ir a un ritmo tuyo, has hecho el tiempo un poco tuyo y eso me parece increíble. ¿Creéis que es un tema de distracciones? Yo, por ejemplo, estoy delante de una pantalla y los dedos se me van. Voy saltando de una pestaña a otra, voy abriendo temas, no paro. Y sin embargo, lo que decís, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, en el tren, que hay un tramo del cercanías que no tengo cobertura y no puedo tirar de móvil, ahí es cuando a veces me salen ideas. ¿Creéis que tiene relación esa parte de evitar distracciones para llegar a reflexiones que quizás si no llegaríamos? ¿O es una movida mía que tengo que mirar? Yo creo que al final cualquier estímulo, por más pausado o más acelerado sea, puede ser una chispa para provocar algo, porque a mí, yo podría decir que me ha pasado en los dos casos, pero creo que es importante la palabra contemplar y ahora mismo me resuena muchísimo porque en este nuevo proyecto de Paradiso hemos colaborado con una agencia de Barcelona que se llama Encodea para lanzar un teaser de lanzamiento del proyecto y fue fascinante porque decidí darles libertad absoluta para que ellos decidieran cómo iba a ser ese lanzamiento
y casi sin prácticamente decirles nada, yo de mi parte, vinieron con la idea que justamente hablaba eso, de la contemplación. Me dijeron, Héctor, nos apetece hacer algo que de alguna forma fuerce a las personas a pararse, a hacer una pausa y contemplar. Y al final estábamos hablando de una herramienta que era anunciar 15 nombres, 15 artistas, y eso muy probablemente en el 99,9% de los casos, en cualquier otra situación o contexto, y más pensado para redes sociales, habría terminado en un vídeo de 15, 20, 30 segundos máximo, porque estamos hablando de 15 nombres. Y ellos vinieron y me dijeron, nosotros queremos grabar una película que dure 15 minutos y que tengas que ver los 15 minutos para descubrir esos 15 nombres. Y la gente se tenga que realmente parar y contemplar y darse el tiempo para verlos, si no, no los van a descubrir de otra manera. Y eso me pareció fascinante porque es verdad, o sea, cada vez nos cuesta muchísimo más. Yo sí me tomo el tiempo para eso y para otras cosas, pero sí que es verdad que cuesta muchísimo y cuanto más rápido podamos consumir algo, mucho mejor, porque la economía del tiempo ahora es como algo casi enfermizo. Y me encantó, la verdad es que me encantó la idea y lo hicimos, ya está por ahí publicado. Y una anécdota que me pasó hace unos días, viendo a un amigo hablando de ese teaser, y le pasó algo súper curioso, y es que lo empezó a ver y dio por hecho que todo lo que estaba viendo estaba hecho en postproducción o con una herramienta de inteligencia artificial. Y yo le dije, pues la verdad, te equivocas, porque absolutamente todo lo que ves, todo es real. O sea, se grabó en una localización, salen unos camiones, que están los camiones vinilados, todos los nombres son reales, se imprimieron y no hay nada, prácticamente nada de postproducción. Y su reacción fue, wow, ahora sí que me tengo que parar a verlo. O sea que hasta, incluso en ese sentido, cuando nos paramos a hablar o a contemplar o a ver cómo se ha hecho incluso un proyecto, ya estamos dando por hecho que por cómo se ha realizado ese proyecto ya nos está empujando a verlo de una manera o de otra. Sí, la pausa, ¿no? El tratar de realmente como digerir lo que estás viendo y no asumirlo. Y no me voy a clavar más aquí, pero también siento hoy en día en México políticamente y en todo el mundo están pasando muchas cosas y yo he tratado de educarme un poco más al respecto, pero luego me descubro solo repitiendo opiniones de artículos. Y es como, no, detente y piensa realmente qué crees tú de esto, ¿no? O sea, como cuestiónatelo, explóralo y velo con tus propios ojos. Eso yo creo que es un reto para todos hoy en día, donde hay mucha información, todo va tan rápido, etcétera. Pero enganchándome un poco de Paradiso, Héctor, que quizás es de tus últimos proyectos, creo que aquí juegas con un sombrero, con otro sombrero, que es creador de comunidades. Yo creo que eso es algo que lograste, al menos hablo por México, que es la edición que me ha tocado visitar en México, donde ya hay mucha comunidad creativa que espera este evento con ansias, ¿no? Y que también lo espera sin saber mucho qué esperar, porque hay pues muchas artes y muchos medios involucrados. No es que todas las personas que se paran en ese escenario hagan lo mismo. ¿Cómo se logra esto, Héctor? O sea, ¿cómo logras crear comunidad, conectar con tantas personas? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la magia de lograr crear una comunidad? Honestidad. Para mí, creo que una de las cosas fundamentales en mi trabajo, y es curioso, pero lo he descubierto así ya desde hace mucho tiempo, es transparencia, honestidad y ser lo más generoso. O sea, para mí, honestidad y generosidad es lo que me define para bien y para mal, porque también el ser así y el trabajar de esa forma también me ha llevado a muchos momentos conflictivos y muchos problemas, pero nunca voy a renunciar a eso. Para mí es ser lo más honesto y lo más generoso posible. A mí lo que más me hace feliz de mi trabajo es dar absolutamente todo lo que tengo. O sea, y es que lo llevo tan adentro de mí, eso es algo tan innato que ni siquiera yo, aunque me lo propusiera, lo podría frenar, es imposible. O sea, yo tengo ese impulso de yo veo algo o descubro algo y mi primer impulso es una necesidad imperiosa y vital de compartirlo con todo el mundo. Y eso define absolutamente todo lo que hago. Yo creo que eso es lo que a la gente le ha hecho sentirse tan cercana a las cosas que hago y a cómo trabajo. Y me ha dado la oportunidad y la fortuna de poder conocer a tanta gente y de sentirme tan cercano a toda la comunidad creativa y que todos respondan tan positivamente cuando se me ocurre como suelen decirme mis mejores amigos o las personas más cercanas, mi próxima locura. ¿Cuál es la próxima locura de Héctor? Pues allá vamos, o sea, hasta el fin del mundo contigo.
Y también mucha confianza, ¿no? Porque esto de soltarle a alguien un proyecto y darle como un brief tan pequeño y a ver con qué regresan, como en el caso que nos compartías de los chicos de Paradiso, pues no cualquiera, ¿no? Eso, soltar y dejar que el creativo haga lo que quiera también me parece súper valioso. En un mundo donde también tratamos de controlar todo tanto, ¿no? Como cómo se ve ese entregable y ese proceso. Y hablando quizás de las locuras de Héctor, otra que nos ha llamado mucho la atención es el tema del libro. Y quizás esta va a ser también una buena excusa para hablar del storytelling, que es un tema donde también queremos ahondar un poquito más. ¿Con quién estás haciendo este proyecto? ¿Hace cuánto comenzó? ¿Cómo se ve eso, Héctor? Este proyecto ya viene de unos años atrás. Por la charla, yo creo que es la misma charla que tú pudiste ver en el Off de México, una charla en la que yo en apenas 50 minutos contaba toda mi historia condensada y muy a mi manera, utilizando el cine y el visual como herramienta de comunicación y de contar historias. Ya han habido varios intentos incluso de llegar a hacer un documental. Había un par de intentos de escribir el libro, pero no conseguía encontrar a la persona que supiera o encontrara la forma de canalizar toda la historia y de darle como una forma que tuviera como cierta coherencia, justamente por eso, porque he hecho tantas cosas y me han pasado tantas cosas en 52 años que tengo, que creo que me ha costado encontrar a esa persona. Por suerte conocí a Ben Talon, es un diseñador / ilustrador británico. Hace unos años primero empezó con un podcast que se llama Creative Condition y luego a través del podcast empezó a publicar algunos libros sobre la creatividad. Y nos conocimos en el Off porque vino al Off y conectamos desde el primer día. Y hubo ahí una conexión muy especial y él empezó a interesarse por mí, a preguntarme. Y a partir de ahí surgió la idea de escribir un libro sobre quién es Héctor Ayuso. Y empezamos hace, yo creo que unos 4 meses. Y tenemos un proceso muy, muy bonito que es cada 15 días más o menos tenemos una llamada. Él toma notas de esa llamada. En esa llamada hablamos de cualquier cosa que surja en ese día. Tampoco hay un plan como preestablecido. Y vamos hablando. Yo le voy contando, él me pregunta. Y después de cada una de las llamadas, él escribe y le va dando forma. Más o menos llevamos eso, unos 4 meses. Yo creo que a finales de año probablemente tendremos el libro terminado. Además, él lo va a ilustrar para acompañar a la historia. Y la verdad es que muy emocionado. O sea, incluso la última versión que leí, que la leí en un avión camino de Nueva York, me hizo llorar. O sea, me hizo sentir como que... Yo soy consciente, obviamente, que estoy leyendo un libro sobre mí, pero al mismo tiempo me hizo como desconectarme de esa idea de que estaba leyendo un libro sobre Héctor Ayuso y llegué a sentir como que estaba leyendo un libro que me emocionó y que me hizo saltar las lágrimas. O sea, fue increíble. Es fuerte este proceso que estás contando, Héctor, ¿eh? O sea, te estaba yo ahora visualizando en ese avión leyendo ese libro como si no fueras tú, emocionándote y... Joder, qué bonito. Héctor, ¿tú crees, hablando de storytelling, ¿tú crees que todo el mundo está o estamos preparados para contar buenas historias? ¿Esto es algo innato o se puede aprender? Yo creo que es innato. Yo creo que todo el mundo tenemos esa capacidad de contar historias y de hecho yo creo que desde el momento que una persona se levanta y los primeros actos que hacemos en nuestro día a día, ahí de alguna forma ya estás contando tu propia historia, cada quien a su manera. Y luego hay obviamente un proceso que sí que forma parte de un aprendizaje en el caso de aquellas personas que deciden explotar esa capacidad. Ahí para mí está la diferencia que marca entre algo que considero que sí es innato de todas las personas y los que tenemos la oportunidad de descubrir que es algo que nos gusta, que nos apasiona y que además vamos a usar en nuestro día a día o como nuestra herramienta de trabajo independientemente de a lo que nos dediquemos. Y esa parte, digamos, ese proceso sí que para mí requiere de un aprendizaje. ¿Y en tu caso lo has ido aprendiendo prueba y error o te has formado de alguna manera para ir cogiendo como esas skills que ya pues pueden ser innatas, pero es como darles un poco más de fuerza, ¿no? En mi caso han sido como diferentes inputs que han ido entrando en mi vida por diferentes circunstancias. Una fue el cine, ese fue el primero. Ver cine, leer un libro, cualquier cosa que sea alimentar tu imaginario es convertirte en alguien con la capacidad de contar cada vez mejor historias, independientemente de si terminas, insisto, dedicándote a alguna disciplina que implique el hecho de contar una historia.
Pero en mi caso, lo primero fue el cine y lo segundo la terapia. O sea, yo he estado más de 30 años de mi vida en terapia, desde los 14 años hasta los 44, 45. Y durante los primeros años, sobre todo, que fueron los años en los que sí tenía, digamos, problemas emocionales y serios, yo lo agarré como un ejercicio, como parte de la terapia, de escribir, por ejemplo, todos mis sueños. Cada día, cuando me levantaba, llevaba mi libreta de sueños. Y a partir de ahí, lo que empezó como una especie de tarea de mi terapia, terminó convirtiéndose en algo que simplemente forma parte de mi día a día. Y que ya hago de una manera absolutamente orgánica y natural. Ni siquiera me lo tengo que plantear. Yo los sueños los utilizo todos los días, son una herramienta más de mi trabajo, de lo que hago. Y está ahí, o sea, es un proceso que se genera de una forma, insisto, muy, muy natural y muy orgánica. Voy a soltar algo también, dato curioso. En algún momento en terapia, los sueños fueron una parte relevante de la terapia y me contaron que hay ciertas tribus, sobre todo pieles rojas, como se les conoce, o norteamericanas, que cuando vas a dormir te recomiendan ver la palma de tus manos y entonces quedarte fijamente comiendo la palma de tus manos y entonces tratar de conciliar el sueño de esa manera. Y a lo que quiere llevar la práctica es que luego cuando estás, digamos, en el sueño, tengas como cierta autonomía del sueño y, no sé, en plan, si estás soñando algo que te causa mucho terror, como Xavi, ¿no? Que se puede plantar en el escenario de teatro y siente que se lo están comiendo los nervios porque no hay nadie, entonces tu cerebro lo que va a tratar de hacer es volver a ver sus manos y ganas como cierta autonomía en el sueño y puedes como dirigirlo un poco como si fuera una película. Sé que esto suena loco, se los juro que no he tomado nada más que mi café de la mañana, pero si uno lleva la práctica, luego sí gana cierto como consciente en el sueño y eso es algo muy, muy fascinante. Lo dejo aquí porque un saludo a Moni, mi terapeuta también, porque es algo que realmente funciona. Espero no sonar loca con esto, pero se los juro que es verdad. Yo no creo que suene para nada descabellado, al contrario. O sea, yo creo que cada quien tiene que encontrar sus fórmulas. Y no solo con los sueños. Al final, los sueños nos ayudan a todos. Nos están contando cosas de nuestra vida, de nuestro día a día, y nos ayudan a caminar y a seguir adelante. Las pesadillas más todavía. De hecho, las pesadillas son más importantes incluso. Pero para nada es descabellado. Yo, gracias a mi Olivia, he aprendido no solamente a controlar los sueños, sino a controlar un ataque de ansiedad y tener la capacidad de manejar tú solo un ataque de ansiedad y convertirlo en una herramienta. Eso es, aunque suene tan aterrador y tan complicado, para mí ahora mismo, a día de hoy, es algo súper sencillo. Yo puedo detectarlo, puedo verlo venir y puedo usarlo y manejarlo. Pero claro, eso es todo un proceso de aprendizaje, pero que cualquier persona puede vivirlo. Y de mucho autoconocimiento, ¿no? También, como poder ver qué estás sintiendo, hacia dónde se está yendo tu cabeza y poder detectar eso. En psicoterapia también, que estudié 2 años de psicoterapia, nos enseñaban a detectar los síntomas antes de un ataque de ansiedad y es un momento muy fuerte, ¿no? Porque sí hay como ciertas sensaciones. Nosotros hacíamos mucho como una sensación de electricidad en el cuerpo, en los brazos, y es increíble porque entonces el cerebro puede tirar de volver a caer en el ataque de ansiedad o identificar que es un síntoma corporal de que viene este momento y frenar, ¿no? Y decir, ok, respira. Incluso, yo sé que esto suena una bobada, pero también funciona. Ver imágenes de cosas bonitas ayuda a detener un ataque de ansiedad. Entonces, Moni también decía, hazte un álbum con fotos de cosas muy bellas que te lleven al estado emocional contrario, ¿no? Y ahora cuando me siento un poco ansiosa, me meto a mi álbum y veo ahí mis fotos de mis vacaciones, de mis mascotas, etcétera, y me ayuda mucho a salir de ese estado. Esto ha acabado en una sesión de terapia, pero bueno, retomando el tema del storytelling, que también lo encuentro fascinante, hay una frase que me gusta mucho de un historiador, Yuval Hariri, que no sé si lo ubiquen, pero tiene varios libros, acaba de sacar uno recientemente. Nexus, ¿no? El último. Sí. Es un chico brillante, si nunca lo han escuchado, a ver, creo que nunca podemos estar de acuerdo con una persona en todo, pero también es un gran narrador, es historiador finalmente, ¿no? Y él dice que los seres humanos somos la única especie que tiene la habilidad de usar el lenguaje, no solamente para describir las cosas reales que podemos oler, tocar, olfatear incluso, sino para hablar de historias de cosas que no existen.
Y esto me parece súper fundamental porque, no sé, las religiones, las filosofías, las creencias políticas, mucho se basan en contar historias, ¿no? En esto, Héctor, y sé que tú utilizas muchas herramientas como lo son el cine, las imágenes. Yo sé que no hay un proceso o que no sigues una metodología, pero ¿tienes algún tip además de contemplar algo que sirva si alguien quiere contar una historia? ¿Por dónde comienza? ¿Por dónde sería un buen comienzo? Empaparse lo más posible de cualquier input visual que puedas tener a tu alrededor, ya sea un libro. Y cuando hablo de un libro no me refiero solo a leer, sino a un libro de ilustración. Para mí, es que insisto, sé que soy muy pesado con este tema, pero para mí es el cine. Para mí es cualquier estímulo audiovisual que puedas... y cuando hablo de cine hablo en general. O sea, yo sé que ahora mismo todo el mundo ve series y el cine prácticamente ya casi que ni existe, pero cualquier estímulo audiovisual del que te puedas empapar, cuanto mayor imaginario seas capaz de absorber, mejor vas a ser contando historias, y eso simplemente es así. O sea, es que no hay de otra. Y esto es algo que para mí es fundamental, y que en algún lugar que otro me he llevado alguna bofetada virtual por decir esto, pero no se trata de ver las famosas listas de las mejores películas del cine o los mejores directores del cine. No, es cualquier cosa, es que da igual. O sea, yo he visto absolutas mierdas porque hasta de lo peor se aprende. O sea, yo he llegado a tener una colección, ahora ya es absurdo, pero yo en mi casa he llegado a tener casi 8.000 DVDs, que es una absoluta locura, porque yo lo compraba todo, y cuando digo todo es todo, hasta lo peor, y lo veía todo, y lo consumía todo, porque se aprende de todo, de lo bueno y de lo malo, y es la única manera de descubrir lo que te gusta y lo que no te gusta. Y aquí no hay ninguna regla, o sea, no hay nada que sea mejor o peor porque alguien lo diga. Es lo que a ti te gusta y lo que a ti te apasiona. No hay más discusión que eso. Y eso, dicho en una escuela de cine, insisto, alguna bofetada virtual me he llevado. Pero es que es así, o sea, no hay de más. O sea, yo puedo disfrutar de Mala sangre de Leos Carax, que es probablemente la película que se estudia en absolutamente todas las escuelas de cine del mundo, pero llévame a ver El Señor de los Anillos en una pantalla gigante y yo soy la persona más feliz del planeta. Y me lo paso bomba. Y no me da ningún miedo decirlo. Héctor, me interesa entender cómo es tu digestión de tantas piezas audiovisuales. Hablabas de 8.000. Después de ver cada peli, ¿tomas notas o solo de las cosas que te han impactado, o tienes buena memoria, o cómo lo gestionas? Tengo una excelente memoria visual y no tomo notas. De hecho, uno de los últimos proyectos que hice que me encantó y que lo hice simplemente porque me apetecía, nadie me lo pidió, que fue un videoclip para unos amigos que tienen una banda de música electrónica que se llama Matsu, y me adelantaron su nuevo LP que iban a lanzar, y me enamoré de una de las canciones, y un día me pasé una tarde entera escuchando esa canción una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y en mi cabeza iba construyendo cada una de las imágenes que me venían espontáneamente mientras escuchaba la canción, las iba construyendo en mi cabeza, y luego me senté al ordenador y empecé a buscar esas imágenes y a recopilarlas, y hice un montaje con todo eso y se lo regalé como videoclip. Se convirtió en el videoclip oficial de esa canción, pero sí, todo se queda en la cabeza, se me queda ahí en el imaginario, y en el fondo se le queda a todo el mundo, no solamente a mí. Solo que luego, insisto, hay un proceso en el que sí puedes aprender a usar o a llegar a usar ese imaginario que todos llevamos dentro, pero lo llevamos todo. Pues hemos tocado otro proyecto, hemos pasado por un montón, y quiero tocar un par más antes de ir quizás cerrando la conversación. Héctor, sabemos que estás también trabajando en un piloto para una serie de televisión, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poquito más de qué andas haciendo por ahí? Viene también un poco, pues como todo, de las experiencias que vivimos todos, y que al final yo creo que el mayor motor para cualquier persona debería ser las experiencias que vivimos y las frustraciones que vivimos en esas experiencias. En esas frustraciones se pueden encontrar ideas fantásticas, y en este caso sale un poco de ahí. Yo he hecho muchísimas entrevistas en todos estos años, por el OFF y por otros proyectos,
o ahora por Paradiso. Y pues para bien o para mal, pues terminas respondiendo a muchas preguntas muchas veces a lo largo de tu vida. Siempre la misma pregunta. Y a partir de ahí me surgió la idea de hablar de las cosas que nunca se habla. Y puede ser muy estúpido, pero en realidad es así. O sea, hay cosas y hay temas y hay tópicos en los que nadie se atreve a hablar y nadie se atreve a tocar cuando se hacen entrevistas. Y más en el mundo creativo. O sea, hay gente que realmente es muy susceptible a según qué cosas. Y decidí con un compañero, con un amigo que está colaborando conmigo y que forma parte de Paradiso también, que se llama Marco Fan. Él también tenía un podcast. Y los dos empezamos en un día una conversación a hablar justamente de esas cosas que no nos atrevemos a hablar en nuestro día a día o cuando nos entrevistan. Y nos empezamos a preguntar el uno al otro y dijimos, pues esto podría ser una buena idea para hacer no un podcast, pero sí un programa de televisión en el que entrevistamos a creativos y les preguntamos sobre aquellas cosas que no quieren hablar. Y ese es el reto. Se llama Pausa, el proyecto, y es obligar a tomarte una pausa de tu tiempo y contestar a preguntas que no quieres contestar. Héctor, me muero de ganas de ver ya Pausa. O sea, me lo estás dejando con unas ganas locas. ¿Nos puedes adelantar alguno de esos temas tabú que a veces puede haber en ese sector? Mira, ya hemos grabado el piloto, lo grabamos hace un mes aproximadamente. Lo grabamos con un buen amigo que es un excelente tatuador que tiene una historia fascinante detrás. Yo lo conocí de muy jovencito, era un director creativo excelente, maravilloso, que tenía un estudio aquí en Barcelona con unos amigos y de repente un día decidió dejarlo y aprender a tatuar. Y se metió en un estudio de tatuajes, ayudar a los tatuadores desde limpiar hasta prepararles la tinta o los protectores o lo que fuera. Y aprendió poco a poco y con mucha paciencia. Ahora, a día de hoy, es un excelente tatuador que viaja por todo el mundo y decidimos entrevistarlo a él. Y la idea era que Marco, que es el entrevistador, se iba a hacer su primer tatuaje a los 40 y pico años que tiene y tenía un terror increíble. Y digamos que los dos se pusieron en una situación incómoda. O sea, Marco, como entrevistador, se iba a hacer su primer tatuaje yendo en contra de la opinión incluso de su propia familia, que no querían que se tatuara. Y Roger, que es como se llama el tatuador, a contestar a una serie de preguntas a las que, según nosotros, no estaba preparado para contestar. Y bueno, las preguntas pueden ser dependiendo del perfil de la persona que vayamos a entrevistar, pero pues hablar del dinero. Nadie quiere hablar del dinero. ¿Por qué? No lo sé. Pero si tú haces una pregunta tan simple como ¿cuánto ganas? ¿O cuánto dinero tienes en la cuenta corriente ahora mismo? La vas a contestar, ¿verdad que no? Pues contesta, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿O cuánto cobras? Es una pregunta muy simple. O no sé, ¿eres feliz hoy, ahora mismo? ¿Eres feliz? ¿A cuántos nos preguntan eso en una entrevista? Y que además contestes con honestidad, por supuesto, si no, no tiene sentido. Y no son preguntas ni rebuscadas, son preguntas del día a día, que te puede preguntar cualquiera. Cuando has dicho el tema del dinero, en México este es un tema súper tabú. O sea... En todos los lados. O sea, incluso podría verse como algo un poco medio maleducado, ¿sabes? Como preguntarle a alguien como ¿cuánto ganas? Híjole, siento que me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Métete, allá voy tira. mojarme. Pues yo por mi rol es una conversación que tengo muy a menudo. El tema económico, los salarios, las compensaciones en la industria creativa, ¿no? Yo llevo el tema del talento en el equipo. Y es un tema pues difícil, es escabroso, se tiene que manejar con cuidado. Y lo voy a decir aquí honestamente, pero yo creo que es un tema que sí tenemos que hablar más. Entonces, bueno, si en algún momento se nos ocurre algo como para empezar a romper este tabú, yo le entro porque lo considero muy necesario. No tengo tanto contexto en España, pero en México sí que es una conversación muy difícil. Es muy difícil en cualquier lado. Y es algo que la gente no quiere entrar o prefiere no entrar. Y yo insisto, yo no veo la razón de por qué no. Si al final todos nos dedicamos a lo mismo y cuanto más sepamos unos de otros, mejor vamos a hacer nuestro trabajo y mejor va a ser nuestro día a día y la industria en la que nos movemos. Es que si lo único que vamos a hacer es aprender más. Total, me lo llevo. En España tenemos un programa de televisión que el presentador pregunta a todos los invitados cuánto tienen en el banco
y número de relaciones sexuales durante el último mes. Y lleva años haciéndolo, ¿eh? Y es verdad que es bastante polémico, porque hay gente que cuenta una de las preguntas, no la otra, gente que lo hace al revés, entonces, bueno, genera para bastante debate en grupo de amigos. Además ahora mismo es un trend topic en España, el broncano, la lucha entre broncano y el del hormiga. Pablo Motos, ¿no? Pablo Motos. Pablo Motos. Están ahí cara a cara, sí. Y ahora ha cambiado esta temporada la pregunta y ahora pregunta si eres más machista o más racista, que la pregunta también se las trae. También. Un tema también... Machista. Yo soy más machista. A ver, la he contestado. ¿Tú, Héctor? Sí, más cerca de machista. ¿Xavi? Yo creo que también, sí. Que me jode, pero creo que también. Aquí ha salido también un patrón que habrá que trabajar. Yo te quiero preguntar cuál ha sido tu último tatuaje, que justo ahora lo estamos hablando. Me pregunto si ha sido con Roger, has sido con otra persona y qué te has hecho. Mi último tatuaje fue por una carrera de mountain bike que hice con mi mejor amigo y llevaba una época así complicada en la que no conseguía terminar las carreras o por enfermedad o porque no me iba bien. Y en esa, en concreto, que nos fuimos a República Dominicana, mi amigo me dijo, si terminas esta, te tienes que tatuar lo que yo te diga. Y yo dije, ok, adelante, lo que tú me digas. Y terminamos y me dijo, te tienes que tatuar a tu mujer desnuda. Adiós. ¿Y lo hiciste? Y eso hice. La llevo en la pierna. Joder. ¿Cómo lo lleva ella? Le fascina y vino conmigo. Y en 3 días me voy a tatuar con Roger, del que hemos hablado, por primera vez, porque es curioso que lleva muchos años de tatuando y muchas conversaciones en las que nos íbamos a tatuar y no lo habíamos conseguido cuadrar nunca. Y por fin, cuando grabamos el piloto, él se acababa de tatuar la cabeza y me estaba contando que había sido lo más doloroso y lo más horrible que había vivido en su vida. O sea, que fueron 2 horas de tortura absoluta, o sea, de horror absoluto. Y mientras me lo estaba contando, yo estaba pensando y dije, me hace falta, lo necesito. Y entonces le dije, quiero que me tatúes la cabeza y quiero que no me digas lo que me vas a tatuar. Yo voy a llegar allí con la cabeza rasurada y me tatúas lo que tú quieras. Y voy el jueves. Bien de confianza, Héctor. Siempre. Hablando de confianza, sí. Eso. O sea, me queda claro que lo que dices lo vives, Héctor. Eso se ha quedado claro en la conversación. Sí. Oye, hablando de algo que quizás a los creativos y diseñadores nos pasa, ¿no? Que es encontrar ciertos objetos muy inspiradores o incluso darle cierto valor emocional. ¿Hay algún objeto cotidiano en tu casa que te resulte inspirador y por qué? Ahora mismo es un peluche, que es una pelota, que la tengo aquí, que yo sé que no se podrá ver, pero es un peluche de una diseñadora que se llama Amber Vitoria, que estará en Paradiso. Y ella lleva unos años con muchos problemas de salud por diferentes motivos y lo está pasando bastante mal y decidió descargar todo ese dolor por el que está pasando y todo ese malestar en diseñar peluches y venderlos. Y creo que se lo compré hace unos 6 meses y ahora mismo está aquí siempre a mi lado. Héctor, si pudieras colaborar con cualquier artista, vivo o muerto, ¿quién sería? Ian Curtis, de Joy Division. ¿Y qué crees que harían, Héctor? ¿Una película? ¿Una canción? No, una canción no, porque musicalmente yo para eso no sirvo, pero seguro que algo surgiría de ahí, de las mentes, voy a decir, perturbadas. Sí. Siempre salen cosas interesantes. Del dolor sale muchísima creatividad. Bueno, voy a tirar una que me vino ahorita. Pero dentro de las muchas cosas que has hecho, Héctor, ¿hay algún, le voy a llamar así, entregable, obra que ha nacido mucho del dolor? O sea, en tu historia y en tu crear. ¿Uno en particular que ubiques, como de algún momento muy doloroso que hayas pasado, en que se transformó creativamente? Quizá el más cercano, durante el confinamiento, decidí publicar un libro de todo lo que estábamos viviendo a través de la experiencia de muchísimas personas alrededor del mundo que estaban intentando desahogarse de una manera creativa y todos, yo creo que todos de una manera u otra empezamos a compartir mucho lo que estábamos viviendo a través de las redes sociales y yo decidí pasar ese momento recopilando y conectando con muchas personas alrededor del mundo, recopilar todas esas cosas que estaban haciendo y publicarlas en un libro que imprimimos aquí en Barcelona
y que luego regalamos a toda esa gente con la que habíamos conectado. A ver si un día puedo verlo impreso, ojearlo. Espero que sí. Pues creo que hemos ya como llegado casi al final del tiempo y de las preguntas. De mi lado, quizás para cerrar el episodio, Héctor, te agradezco mucho. Creo que me quedo con muchos aprendizajes. Me voy con la sensación también de que para tener un buen storytelling hay que tocar fibras vulnerables, sensibles, y luego tirar mano de la imaginación y atreverse. Entonces, creo que ahí está mi reto en el storytelling. A mí me cuesta mucho porque quizás ponerme vulnerable no me hace sentir tan cómoda, pero lo agradezco mucho. Es una conversación muy inspiradora para mí. Me hace empezar mi día muy contenta. Xavi, ¿algo que quieras agregar? Sí, simplemente comentar, Héctor, me ha encantado conocerte. Me has dejado ya desde el inicio de la conversación con la boca abierta, cuando nos decías que has dormido 2-3 horas de media desde hace ya tiempo. Entonces, nada, que ha sido un placer y que nos vemos en breve. Igualmente, un placer hablar con vosotros y seguro que nos vemos por ahí por México pronto. Pues después de esta conversación que a mí me ha dejado la cabeza y el corazón dando vueltas, cerramos este episodio con Neider para repasar las referencias que hemos ido comentando. Bueno, si eres como Héctor y duermes poco y tienes muchas horas libres, momento de coger papel y boli y ponerse en modo productivo, que vamos a repasar todas las referencias mencionadas en la conversación y que deberías bichear. La primera de todas, OFF, que es el festival de diseño donde Fai y Héctor se conocieron, y el festival que ha dirigido Héctor hasta hace muy poquito. Es el mayor escaparate, ventana de creatividad visual y diseño contemporáneo en Barcelona. La siguiente, Ben Talon, ilustrador y diseñador británico, tiene un podcast, The Creative Condition Podcast, que trata sobre esa exploración continua de la creatividad humana y que tenéis disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Ben es también la persona que está canalizando y dando sentido a la historia de quién es Héctor Ayuso. Él está siendo el responsable de escribir e ilustrar el libro sobre la vida de Héctor. ¡Qué ganas de leerlo! Yuval Noah Harari, profesor, historiador, filósofo y escritor israelí. Es conocido a nivel mundial por sus libros de historia, ciencia y sociología. Brillante. Tuvimos el placer de recibirle en el podcast de Aprendemos Juntos, de hecho, y da gusto escucharlo. Os recomendamos el episodio de ese podcast y sus obras, Sapiens, Homo Deus y Nexus especialmente. Vamos con los audiovisuales. La serie La Máquina, con Gael García Bernal y Diego Luna. La serie que Héctor nos comenta que se ha devorado en un día. Aunque bueno, son 6 episodios, bastante asequible. Lo tenéis disponible en Disney+. El videoclip de la canción Inercia, que es lo que Héctor crea a base de sentarse a escuchar la canción y recopilar esas imágenes que le evoca, que al final también se vuelve el videoclip oficial de la banda de música electrónica. Echadle un ojo. El programa de televisión en el que está trabajando Héctor actualmente y donde se quiere entrevistar a varios creativos haciendo preguntas sobre esos temas incómodos y de los que se nos hace un poco difícil hablar en el día a día. Se llama Pausa. Atentos a ese estreno que promete. Y por último, para cerrar esta sección, el objeto cotidiano que inspira a Héctor, que es de la diseñadora de peluches Amber Victoria. Os dejamos su trabajo en la biografía para que le echéis un ojo también, que es bastante conmovedor. Como ya sabéis, todos los links de estas referencias y del resto que se mencionan en la conversación los podéis encontrar en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de este mes. Rubén García y Fernando Rey al control técnico, Sagrado Nova y Santi Vallado en la producción y el equipo delante de los micros, Fabiola Leiva, Xavi Sorinas y quien os habla, Eider Fernández. Nos escuchamos en un mes. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Me quedo como ahorita revolucionada. No sé cómo moverme a mi siguiente junta. Pero bien, es más fácil para ustedes que ya están cerrando el día, sin duda.